Buen día a todos y todas, feliz mañana de jueves 22 de septiembre de 2022. Comienza así un nuevo programa de Voces del Interior, el número 45. Hoy un día que podemos decir primaveral porque ya estamos en primavera, ¿no? En la antesala, buenos días para buenos todos. días. Pero en hora llega en todo Mañana. caso. El día del cumpleaños de Sarita, mire Sí, usted, vamos a exactamente. estar celebrando dos cosas a la vez interesantes. Bueno, le damos la bienvenida entonces a Sarita. ¿Cómo anda, Sarita? Buenos días, bien, ¿cómo andan? Gabriela. Muy bien, buenos días para todos. Muy contenta de volvernos a reencontrar luego de haber tenido Esa el jueves pausa. pasado Sí. un programa grabado. Un programa grabado, pero prácticamente como que si fuera en vivo, porque todos los aportes que hicieron, todos tenían la vigencia del momento, y era Exacto. un programa especial dirigido justamente a, bueno, amplificar esa medida de lucha que había tomado la Central de Trabajadores, CNT, y desde Voces del Interior lo que hicimos hacer, como siempre, con esta mirada que le solemos poner a las cosas, que es desde el interior, ¿no? Bien. Para comenzar, como generalmente hacemos, saludamos algunos de los días que generalmente, se ponen en el almanaque para que algunas fechas trasciendan, y tenemos una lista importante de días esta vez, porque el 19 de septiembre, se conmemoró el Día de la Educación Popular y Comunitaria. Esto tiene que ver un poco también como juntando la fecha del nacimiento de Paulo Freire, pedagogo y filósofo brasileño, al cual le debemos muchísimo. Y bueno, también tenemos para saludar el 102 aniversario del PSU, que fue Exacto, ayer, sí. 102 años del partido. También tenemos que decir de que el 21 de septiembre, o sea, ayer también fue el Día del Periodismo del Interior, a quien le mandamos un saludo, obviamente, a todos los periodistas del interior que a diario hacen ese maratónico esfuerzo de gestionar medios de prensa o mismo generar contenidos periodísticos. Y bueno, y llegamos al 22 de septiembre cuando se está, celebrando el Día de los Maestros y Maestras, a quien obviamente le mandamos un saludo enorme. En especial yo le quiero mandar un saludo a Jimena y a mi hermana Laura. Y vamos a tener este programa especial dedicado a ello. Y bueno, y no menor decir de que mañana, 23 de septiembre, nuestra querida Sarita Vecino está arribando a sus 4 décadas. Exacto. Sí. Al cual... Mañana cumpleaños de Sara. Hola. Bien. Y entonces, así como presentamos el programa, dijimos también de que, este programa lo vamos a estar destinando prácticamente en su totalidad a homenajear a estas queridas maestras y maestros que a diario hacen una tarea muy, muy importante en la sociedad, y al cual obviamente vamos a estar refiriéndonos con los propios protagonistas en este día. Así que recién llegadita a estudios, nuestra querida Gabriela Verde. Bienvenida, maestra. Feliz día. Feliz Bueno, día. muchísimas gracias por esta invitación y en un día tan especial para... No te dejamos ni llegar. para todas y todos. Sí, vengo un poquito lejos, pero llegando y muy agradecida por el espacio. Bueno, más o menos de lo que nosotros hemos diseñado para llevar adelante este programa, obviamente tiene que ver con el rol que cumplen las maestras y los maestros, principalmente o en primer lugar en la sociedad. Después nos vamos a estar refiriendo un poquito al maestro, pero ya anclado un poquito más en el interior. Después nos gustaría hablar del interior, pero del interior profundo, como le dicen las maestras, al medio rural. Y después vamos a estar hablando un poquito del rol que cumple la escuela pública en la sociedad. Y y ahí también nos gustaría hablar un poquito de lo que es esta reforma educativa que se plantea, de la cual muchas maestras y principalmente sus aportes que hace lo dejan ver, ¿no? Pero primero, Gaby, si te parece, ¿querés presentarte? ¿Cuál ha sido tu trayectoria? Sí, mi nombre es Gabriela Verde, soy maestra desde hace 30 años. Ya tengo causal jubilatorio, parece. Siempre trabajé como maestra de clase, pasé por varias escuelas. Mi mayor trayectoria fue en la escuela 128, en el barrio Conciliación de Montevideo, y en la escuela 34, en el barrio Peñarol,
así como en la 166, que es el contraturno. Ujú. Después, bueno, por circunstancias que fueron muy honorables, porque realmente que las y los docentes elijan como representante de los trabajadores a un equipo de la Federación Uruguaya de Magisterio que salió por Congreso. Bueno, participé en el equipo junto con Pablo Cayane, Gabriela Arbeleche, Sofía Talbotier, Joaquín Rodríguez, Diego Oroño, un equipo bien importante de trabajadoras y trabajadores de la educación, maestras, maestros, funcionarios, que trabajábamos durante el último periodo, en el periodo anterior del gobierno anterior. Bueno, eso después la LUC lo reformó y el 4 de febrero del 2020 finalizó esa participación. Y ahí ese año elijo la dirección de la Escuela 5 en Guayabo y Gaboto, una experiencia nueva para mí. Estrené la dirección en una escuela hermosa. Hermosas compañeras, familias en el Cordón. Para mí fue un desafío porque no conocía en profundidad el barrio Cordón, así que fue todo bien interesante el trabajo allí, el trabajo en redes. Y luego este año elegí en otra zona de Montevideo también bien linda, bien diferente, que me acerca al Montevideo rural y que es en Puntas de Manga. En la escuela 332, en Linneo y Belloni. Me acerca porque es cerca, si bien está en un enclave urbano, pero estamos muy cerca del Montevideo rural y con muchas cuestiones en común. Claro. Y bueno, son territorios bien diferentes, pero hay muchas cuestiones en común, ¿no? El trabajo nos une, el trabajo... Hay una frase que siempre decimos con muchos compañeros y compañeras, donde hay un niño, una niña, hay un maestro o una maestra, porque eso habla del interior profundo un poco. Que si bien soy maestra montevideana, quizá aquí la voz de los compañeros y compañeras van a ser... realmente los verdaderos protagonistas de ese Uruguay profundo y bueno, pero a nosotros nos nutre la pedagogía nacional con genialidades de maestras y maestros que producen a partir de su trabajo en la escuela rural. Uh-huh. Bueno, Julio Castro, es uno de los representantes que para nosotros ha sido y es una guía, el maestro Miguel Soler también con las misiones sociopedagógicas, te graban a fuego un montón de cuestiones que hoy aún están vigentes porque hoy aún no se han resuelto. Exacto. Y aunque se resuelvan deben seguir estando vigentes. Claro. Y Gabriela, ¿qué nos podrías decir entonces, entrando como en una generalidad, cuál sería el rol del maestro y la maestra en la sociedad? Bueno, es un rol que puede ser bien polémico, ¿no? Esto lo voy a decir, esto es a título personal, después sí me voy a hacer referencia a la construcción que hemos hecho desde colectivos, que en realidad los colectivos que pertenezco y donde hago mi aporte militante es en la Federación Uruguaya de Magisterio, en ADEMU Montevideo concretamente, y a nivel pedagógico, ahora próximamente en las ATD. Estuve en las ATD, los 5 años que estuve en el consejo no participé. Asambleas técnico-docentes, sí, ¿verdad? De primaria. No participé, bueno, éticamente no estaba bien que estuviera representando a los colectivos maestros desde lo técnico docente, porque yo no estaba ejerciendo la docencia en ese momento, entonces esa etapa como que me retiré. Y bueno, y ahora nuevamente vuelvo a participar de las ATD. Desde el punto de vista personal a lo que me quiero referir, y bueno, y por mi formación política también, es que es el mejor lugar de militancia, de militancia social. Uno está ahí, todo lo que pasa en las sociedades se refleja y repercute en la escuela. Es el espejo. Ahí des en cuenta que el 80% de las niñas y niños del país van a la escuela pública. O sea que tendríamos más o menos un 80% de las familias, y lo que le sucede a las familias impacta en la vida de esas niñas y esos niños. Así que
de ahí nos nutrimos de mucha información y de mucha formación también, y ese lugar de militancia social debe cumplir el maestro y la maestra ese rol, ¿no? Del cuidado de las infancias, del cuidado de sus derechos, de la voz de los que no tienen voz, porque lamentablemente no llegamos, y eso es una de las cosas que hay que profundizar más adelante, es cómo se organizan las familias también para poder tener la voz de los que no tienen voz. Sí, la recibimos nosotros todos los días, cotidianamente en la escuela, pero no a nivel general en forma organizada. Y las maestras y los maestros sí somos la voz de los que no tienen voz, y esa militancia del cuidado, esa militancia de valorar y respetar y los derechos de las infancias es el rol principal que debemos cuidar. No solo de la educación, del derecho a la educación, sino también que nos nutrimos desde el lugar de la pedagogía nacional, también los otros derechos. Y la mirada pedagógica no puede ser exclusivamente desde el maestro y la maestra. Esa mirada debe ser desde otros actores también. Y por eso nosotros somos ese nexo como para poder, poner esa voz como siempre decimos. Ese me parece que es el rol, en definitiva, desde lo personal, es un rol de militancia social, el mejor. Claro. No el vocacional, porque el vocacional deja mucha gente afuera. Si uno dice, el maestro es vocacional. Sí, puede ser vocacional, sí, no cabe duda, porque uno cuando elige la carrera y continúa en ella y sorteas todos los detalles y después empezás a trabajar y continúas trabajando en el magisterio, bueno, hay algo interno que te mueve a hacer eso. Si no, no. Por el salario no va a ser. Entonces, puede ser que sí, pero para mí me tira más decir este rol de militancia social. Uh-huh. No solamente tiene que ver con lo académico, la tarea del docente, ¿verdad? Tiene que ver también con la formación de valores de una cantidad de gurisitos que de algún modo también están propensos a recibir esa educación, ¿no? Exactamente. Bueno, no solo se trabaja, no solo debemos trabajar lo académico, si no hay otras cuestiones básicas previas, lo académico queda de costado. El niño y la niña cuando llega a la escuela no llega de cero, llega con una familia atrás, con un barrio, con un territorio, con una cultura, con una forma de hablar. Me refiero, por ejemplo, si nos vamos de Montevideo a la zona de, vamos a suponer, a la frontera con Brasil, el respeto por su lengua. Hay unos trabajos maravillosos de las escuelas de frontera. Ahora no me sale el nombre, pero sí hay un trabajo hermoso que escribió un joven por el respeto al portuñol. Y bueno, y ahí hay toda una movida, ¿no?, distinta que atender. Claro. Si nos vamos al litoral, lo mismo, el contacto con el cruzar el río, con todo lo que significa la idiosincrasia de esos departamentos del interior, y en el medio del país lo mismo. Ovaldía escribía también un libro que hablaba en cuanto al lenguaje, de los modismos de cada lugar, de las palabras, y esos son muy buenos respetarlo, porque es parte de la cultura. Así que los aspectos culturales, emocionales, de las necesidades básicas, la alimentación, hoy que está tan vapuleado el tema, hasta de forma ordinaria, ¿no? Uh-huh. se plantea como debate la alimentación de las niñas y los niños. Sabemos que son cuestiones que hacen a la vida de ellos. El trabajo también, la vivienda digna. No es lo mismo trabajar en una escuela urbana de contexto de pobreza de una escuela que está en el medio de la forestal. Claro. Puede haber
cuestiones en común y puede haber cuestiones de trabajo que también están influyendo en cada uno de esos lugares. Gabriela, si te parece, Sí. te dejamos llegar y vamos a compartir dos testimonios. Yo no me gusta decir testimonio porque me parece que el testimonio va más allá y en realidad estos son aportes concretos que han hecho tus colegas sobre una temática al cual nosotros les planteamos, pero bueno, valga la expresión entonces también testimonio. Pero vamos a escuchar a la maestra Ana Green de Canelones y vamos a también a escuchar a la maestra Ana Claudia Pérez de Maldonado. La idea era justamente tener como una recorrida por el país y conocer las distintas realidades. Por eso que más o menos hemos tratado de organizarlos, porque han venido testimonios de maestras que tienen el ejercicio en tiempo completo, otras en escuelas rurales y otras que están afectadas a la escuela, diríamos, común, por decirlo de un modo, ¿no? Así que si te parece, Fede, vamos a esos dos testimonios. Todo le daba bien. Ser maestro, ser maestra, pienso que es concebir la educación como una práctica de la libertad. Sentir al otro como un igual, no ser ingenuo, ni ingenua, ¿no? De suponer que la educación por sí misma decide los rumbos de la historia. También es pensar que la educación muestra las contradicciones del mundo humano, y que ser conscientes de las contradicciones, eso nos da un saber para poder actuar. Me parece que también es no creer en el monopolio de la palabra, por parte solo de algunos o de algunas. Creo que ser maestra es enseñar y aprender a tomar la palabra. Entonces promovés de alguna manera la potencia de actuar, resistiendo, con inteligencia siempre crítica, ¿no? Es impulsar alegría, es impulsar entusiasmo, posibilidad. Y bueno, también ser maestro es ser dentro de una institución y serlo afuera. Es ser en la vida. Es un convocar al encuentro, entendiendo el desencuentro como algo posible, totalmente posible. Por eso, vuelvo al principio, es una constante práctica de la libertad, basada siempre en la igualdad. Buen día, mi nombre es Ana Claudia Pérez y soy maestra en el departamento de Maldonado. Hoy, 22 de septiembre, es un día especial, es un día de festejo, es un día de celebración. Y no solamente de los y las maestras de este país, sino también que nos acompañan los niños, las niñas, las familias y la sociedad en su conjunto. Y para nosotros eso es un orgullo, es un placer compartir este día con todos y con todas. Ser maestro, bueno, ser maestro es la profesión más linda del mundo. Es la profesión donde tenemos en nuestras manos el orgullo, la responsabilidad y el amor de poder construir un futuro mejor para todos, de poder fortalecer el presente que tenemos, de un futuro mejor para todos, de un futuro más equitativo, donde todos y todas tengamos los mismos derechos, una sociedad más democrática, más justa, poder transformar lo que no está bien, poder transformar lo que lastima y hace daño en algo que nos fortalezca a todos como sociedad. Ese es nuestro gran deseo, nuestro gran anhelo y es nuestro gran desafío, nuestro trabajo diario en las aulas. En las aulas que a veces nos sentimos un poquito solos, un poquito aislados de la vorágine del mundo y del propio sistema, pero no por eso nuestro trabajo decae, sino todo lo contrario, que buscamos las formas y las fortalezas entre compañeros y compañeras para llevar adelante nuestra escuela pública, nuestra queridísima escuela pública. Nuestro colectivo docente es también quienes nos apoyan, nos sugieren, nos alientan para que todo salga bien. No solamente para que salga bien dentro del aula, sino también fuera de ella, porque la escuela trasciende los muros, la escuela trasciende el edificio, trasciende las paredes, inclusive trasciende el pizarrón, la pizarra. La escuela es una institución que está instalada en la sociedad y es una institución que todos y todas debemos de defender como derecho universal que es. Entonces, desde ahí pararnos y desde ahí no olvidar la lucha, la unidad, la solidaridad entre los trabajadores de la enseñanza, también con otros trabajadores de nuestro pueblo, teniendo siempre en cuenta y siempre en el horizonte el bienestar de nuestros niños y de nuestras niñas.
Así que feliz día para todos y para todas y bueno, reitero el agradecimiento y el placer de compartir estos minutos con ustedes. Bien, así pasaba entonces el aporte que hacía Ana Green de Canelones, como también Ana Claudia de Maldonado, y me quería quedar con tres expresiones que de algún modo subrayé de lo que ellas aportaban. Decía Ana Green: concebir la educación como una práctica de la libertad, enseñar y aprender a tomar la palabra, y me quedé también con esto otro que decía Ana Claudia: poder transformar lo que no está bien, poder transformar lo que lo que hace daño en algo que nos fortalezca como sociedad. O sea, sin duda que están hablando de un rol del maestro que no solamente se concibe dentro del aula, también se concibe fuera del aula, ¿no? Sin duda es eso. Hoy planteaba al inicio de la audición que la maestra y los maestros representan ese rol, ¿no?, de acompañamiento en la primera línea de fuego de la sociedad, como son las policlínicas, por ejemplo, con las enfermeras y los enfermeros. Estás en contacto con todo lo que está sucediendo en el territorio, en el caso de ser maestra de determinado barrio, pero además también al estar y al ser organizada la participación de las maestras y los maestros, también ves y estás en contacto con todo lo que está sucediendo hoy en la sociedad. Entonces, monopolizar, como decía Ana, la palabra restringe esa libertad, porque recorta un montón de cuestiones que están lejos de lo que está sucediendo y desconociendo qué significa enseñar y aprender en determinados contextos de pobreza, contextos rurales, contextos urbanos. Está desconociendo si nosotros aplicamos una masa que, bueno, después lo hablaremos, de reformas que están muy lejos de lo que la sociedad necesita y hacia dónde quiere caminar. Y otra de las cuestiones que hablaba Ana Claudia es, bueno, no solo ser empático con las niñas y los niños, lo que les sucede en el aula o en la escuela, sino también en sus familias. Son hijos de trabajadores, hijas de desocupados, de peones de estancia, de múltiples realidades. De múltiples realidades, y eso hace la riqueza de la escuela pública, ¿verdad? Claro. Y por eso la práctica de la libertad con el conocimiento y apropiarse del conocimiento es lo que genera esa práctica de libertad. Hablar bien, escribir bien, poder hacer los cálculos como corresponden, tener la cultura que la sociedad uruguaya en determinado momento se hizo el corte para definir qué cuestiones de la cultura son necesarias para que el niño y la niña se apropie en este periodo de su educación primaria y luego en su formación secundaria y media, y así en los caminos que recorra de su tránsito educativo. Bueno, ese recorte que la sociedad hizo debe ser colectivo, porque no puede ser que solo poca gente crea estar con el don y el mando de poder decir, bueno, esto es lo que tienen que aprender los niños y las niñas del Uruguay, y de esta forma. Claro. Es mucho más rico, es mucho más variado. Uh-huh. Vamos a conocer otro aporte, esta vez de un profesor de arte. O sea, ustedes saben de que en realidad en las escuelas también hay profesores que se dedican a tareas específicas, ¿no? En este caso vamos a conocer la opinión de Fernando Zacarías, que es de Salto, que es profesor de arte en 10 años de ejercicio en distintas escuelas, como él dice. Así que, Fede, si te parece, vamos a ese aporte. Pues ya no daba más. Bueno, las muy buenas tardes y el agradecimiento por la oportunidad de poder llevar un poco la voz de lo que significa la docencia en el interior, específicamente en la ciudad de Salto. Es el lugar donde trabajo. Así lo vengo haciendo desde el año 2012, en diferentes escuelas y diferentes modalidades de escuela o formatos de escuela que hay en nuestro departamento. Entendemos nosotros que el trabajo
del maestro cotidianamente es una labor muy importante desde la perspectiva del vínculo, muy importante desde el punto de vista desde que cualquier acto que ocurre en una institución escolar es un acto educativo, humanizante y por supuesto transformador. Y desde esa perspectiva es donde entendemos nosotros que los niños, la familia y todos los que hacen a la comunidad educativa deben de mancomunar esfuerzos para poder seguir llevando la mejor educación hacia los niños y hacia las niñas de nuestro país. En esa perspectiva, la voz de los docentes es una de las que más se debería de poder poner sobre la mesa y poder ser oída, y de ello tomar insumos para que se produzca la mejor forma de educar, teniendo la voz de los participantes. Es una tarea que también, con las limitantes y las dificultades de recorte que existen, lamentablemente, ¿no?, se va haciendo lo que se puede, con un gran trabajo docente y una gran entrega por parte de los trabajadores de la educación en general, desde la persona que le toca las tareas de la limpieza, la higiene, hasta la compañera o compañero de lo que es la alimentación, los compañeros en la dirección también, y por supuesto el docente áulico que está diariamente un tiempo importante con los niños y con las niñas, que van a ser en realidad el futuro y son la actualidad, y en las cuales a veces hay que poder sostener algunos aspectos básicos como es vestimenta, vivienda y alimentación en los centros escolares, por la gran dificultad que existe hoy para poder llevar un plato de comida a la casa, y a veces la dificultad en el poder tener un trabajo, y mucho más un trabajo digno. Así que en gran medida es eso. Seguiríamos un poco más desarrollando lo que es la idea de la escuela en sí, como la conseguimos todos y todas nosotros. Pero el saludo enorme para todos los compañeros que hacen educación, hacen un acto de amor diariamente, y por supuesto para todos y todas los niños. Bien, entonces así pasaba Fernando Zacarías, profesor de arte de las escuelas de Salto, y con esta frase que recuperamos de este aporte nos vamos a ir a la pausa. Cualquier acto que ocurre en una institución escolar es un acto educativo, humanizante y transformador. Ya venimos con nuestra invitada para que reflexione al respecto. Vamos a una pausa. Bien, volvemos entonces con el segundo bloque de Voces del Interior, hoy celebrando, festejando y homenajeando a las maestras y maestros en su día, y estamos conversando con Gabriela Verde acá en estudios, pero también rodeadas de aportes de maestras de distintos puntos del interior, que pretenden de algún modo con este programa construir este rol del maestro. Hoy lo estuvimos viendo, el rol del maestro en general. Ahora nos queremos detener un poquito en el rol del maestro, pero anclado al interior, que me imagino que debe ser diferente al rol del maestro en Montevideo, ¿o no? Bueno, antes me gustaría decir con respecto a lo que expresó Fernando. Y es una frase que decía un maestro, Hugo Rodríguez, un referente para muchas maestras y maestros del Uruguay. El Hugo, así le decíamos, el Hugo, nos decía... todos los días cuando entras a la escuela, entras de una manera y salís siempre diferente. Todos los que entran a la escuela entran de una manera y salen siempre diferente. Algo de lo que pasa en la escuela te hace cambiar. Todos los días. No hay nada que se repita. Entonces, ese es el rol que nos unifica a todas y todos a lo largo del país. Nada de lo que suceda en ninguno de los contextos va a ser igual, pero al mismo tiempo unifica el magisterio, porque todo el tiempo vamos a estar recibiendo de esos aportes que en lo cotidiano nos hacen y nos interpelan. Uh-huh. Eso creo que es fundamental. Y la otra cuestión es que sí,
lo que expresan las compañeras, nunca trabajé en el interior, eso quiero ser honesta y poner sobre la mesa, soy Pero maestra por tu montevideana. actividad has recorrido muchísimo el interior. Ahí está, pero hemos recorrido muchísimo y además hay una cosa que también nos debemos despojar los montevideanos de nuestro pensamiento centralista, ¿no? Montevideocéntrico, como a veces nos dicen en broma. Y bueno, y creo que lo que está y recorre más a las compañeras y los compañeros es la soledad. Es ese sentimiento de soledad, que si en Montevideo muchas de las políticas son muy difíciles que lleguen realmente al acto educativo, porque cuando uno diseña políticas, cuando el Estado diseña políticas, debe de saber que debe ser escalonada y además situada, porque si no, no llegan. Hablamos para una tribuna y sí, hay que reformar, pero ¿cómo hacemos que esa reforma realmente lleguen los recursos a las escuelas? Que no son solo materiales los recursos, ¿verdad? Tienen que ser de formación para las y los docentes, tiene que ser de acompañamiento pedagógico, tiene que ser, también de recursos, por supuesto, materiales, y a veces en esas cuestiones, en el interior, no cuesta más llegar, y en esa soledad hay que vincularse con otros actores, que es la fortaleza. Esa es la fortaleza, creo yo, del compañero y los compañeros que trabajan en otros departamentos, que la fortaleza sí a veces puede llegar a ser un problema que desde otros lugares se metan en la labor pedagógica que es exclusiva de los docentes, pero sí pueden acompañar. Nosotros podemos recibir acompañamientos, pero hay una labor que es de la maestra. En ese sentido creo que hay ventajas y desventajas. Las escuelas rurales que están en algún enclave que puedan llegar a tener vecinos en el entorno siempre reciben el apoyo, el acompañamiento, porque es un centro cultural y de referencia para la zona. Entonces ahí la soledad puede sentirse la maestra, la soledad por parte del Estado, pero no de su enclave. A diferencia de Montevideo o de las capitales departamentales, hoy es que el Estado se ha retirado no solo de los aportes a las políticas educativas, sino también que se ha retirado de las políticas públicas y sociales, como son los OCAT, los ETAF, los recursos hacia determinadas policlínicas, y esa soledad en Montevideo también se está sufriendo. No solo del recorte de políticas hacia la política educativa, sino también a las políticas públicas. Eso está compensado, quizás por su historia en el interior, está compensado por toda esta cuestión social que hay en el entorno de las escuelas, y quizás los muros en las escuelas del interior y las escuelas rurales no están tan altos, están más bajos y es más permeable. Qué detalle que estás nombrando ahí, tenés razón en eso. Es más permeable, ¿verdad? Por varias cuestiones que si tomamos solo este punto, bueno, tendríamos... Sí. Acá, por ejemplo, uno de los programas que ha sufrido sus recortes y que está en todo el país y que ha sido de gran importancia para revelar esto, ha sido el programa de maestro comunitario. Ese maestro que cumple ese rol, ¿no? Ese rol comunitario, que estar con las familias, que acercar a la familia a la escuela y la escuela a la familia. Esa también ha sufrido su recorte, así que por varias partes esa soledad de distinto modo se comparte, desde el docente rural al docente urbano. Y en el interior creo que es esa la cuestión, y el peso que tiene es de llevar la cultura, sobre todo eso, y mantener la cultura, porque otra maestra muy querida, Chichita Méndez, nos decía, el maestro rural, la maestra rural, debe estar y cumplir su rol para la ruralidad. Y la ruralidad, ¿cómo la entendemos? ¿Es porque estás viviendo ahí de casualidad y tenés que ir a la escuela? ¿O porque también transformar, como decía Fernando, ese lugar y ser transformador a través de la educación, la cultura y el trabajo en este lugar que te tocó vivir y para el cual
como ser humano tenés el derecho de desarrollarte. Claro. Entonces, eso también es fundamental y que las políticas educativas lo tengan que tener en cuenta, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en un país que el corrimiento hacia las zonas urbanas son cada vez más complejos y todo lo que estamos viviendo hoy hacen que la zona metropolitana realmente esté muy cargada. Uh-huh. y el corrimiento de lo rural también es muy preocupante y ahí juega un rol importante la educación. Sin duda que sí. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a introducir ahora la maestra en el rol de las maestras afectadas ahora en las escuelas de tiempo completo, que verdad que tienen como una característica especial estas escuelas, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, vamos a conocer entonces la opinión de María Elena García, que es una maestra de La Valleja, y también la maestra Claudia Delgado, que es una maestra de Colonia. Una profesión que algunos abrazamos por una circunstancia y otros por otra. En mi caso vengo de una familia de maestros del interior, de maestros del campo y de departamentos muy adentro. Y bueno, circunstancias de la vida que uno también elige, toma esa profesión pensando en que es una salida laboral importante y luego empieza a estudiar y a trabajar y empieza a darle mucha dedicación a la profesión y además mucho amor y mucho cariño a la tarea que uno hace, a la tarea con los niños, con los compañeros, en las escuelas, en las comunidades, la comunidad de la escuela, la comunidad del barrio y en los lugares sindicales también, mucha tarea en los sindicatos, luchando siempre por mejorar las condiciones de trabajo y por mejorar la educación y defendiendo siempre la educación pública. En mi caso me toca trabajar en La Valleja, trabajé siempre en este departamento y en el interior del departamento al principio y ahora ya hace casi 20 años que estoy trabajando en Minas, en una escuela de tiempo completo y ¿qué te puedo decir? Que la propuesta de tiempo completo pensada por gente que piensa como nosotros, por gente de izquierda, muy bien organizada y muy bien trabajada. Es un placer trabajar en una escuela de tiempo completo en el interior. Realmente yo hace 22 años que trabajo en tiempo completo y hace 8 años que estoy en la misma escuela y he visto la transformación de esa escuela, de lo que era una escuela común, una escuela que también estuvo categorizada como de contexto crítico, a pasar a ser una escuela de tiempo completo, cómo ha transformado a los niños y a la comunidad también. Aquellos padres que estaban crispados a la hora de la entrada, enojados o porque hacía paro o enojados porque no les servía lo que la escuela le ofrecía, a hoy ya los ves con otras caras, con otra postura hacia el maestro. Y los niños, ni que hablar de lo que es la propuesta de tiempo completo para los alumnos, lo que puede ser trabajar en una escuela del interior con niños que viven en el interior y que van a vivir y van a trabajar siempre en este lugar, porque las posibilidades después de salir son muy bajas, tienen bajas posibilidades de irse a otro lado. Entonces eso para los maestros es un desafío importante, saber que uno es una de las pocas posibilidades que ellos tienen de cambiar esa vida que les ha tocado, muchas veces marginados por la pobreza o por la falta de trabajo de los padres, por la falta de oportunidades. Entonces es un desafío muy grande entender y poder plasmar esa idea que uno tiene de que esos niños mejoren y de que la educación sea el camino que les permita salir de esas condiciones que les ha tocado nacer o vivir o criarse. Entender eso es un gran desafío y creo que es la clave del trabajo de los maestros. Principalmente entender eso, que los maestros y la educación pública son prácticamente que el único medio que les va a permitir salir de eso y tener una calidad de vida mejor y poder llegar a niveles de educación más altos. Como maestro, con los compañeros en el interior es muy difícil trabajar, porque hay resistencia, porque hay muchas adversidades, porque muchas veces cuando te toca trabajar en el interior más profundo hay soledad, hay abandono de las autoridades y de todo el sistema. Y entonces uno de los desafíos de los maestros del interior es juntarnos, unirnos
trabajar juntos desde los sindicatos, de organizaciones políticas que nos permiten pensar cosas juntos y pensar cómo podemos cambiar o cómo podemos modificar o cómo podemos mejorar. Y en eso hemos estado. Durante 30 años hemos militado en el sindicato con ese fin, de aunar criterios, de estar juntos, de hacer cosas juntos, de lograr cosas, de poder llegar con un boletín, con unas palabras a los compañeros que muchas veces les toca vivir en la soledad del interior. Bueno, para mí, yo ya estoy casi al final de mi carrera, Carlita, para mí un gran orgullo ser maestra, un gran placer ir a trabajar todos los días. La verdad que me quiero jubilar porque me siento ya cansada, pero levantarme todos los días para ir a trabajar es un placer. Estar con mis niños y con mis compañeros también es un gran placer. Así que yo he transitado toda mi docencia en el interior. Para mí han sido años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, pero de muchos logros también, logros compartidos, logros todos juntos. Así que un abrazo y feliz día a todos los maestros de todo el país y a mis compañeros en el interior, un abrazo muy especial. Hola, bueno, primero que nada agradecerles por la oportunidad de que las voces de las maestras y los maestros del interior lleguen y se hagan oír. Soy Claudia Delgado, maestra de la Escuela 126 de tiempo completo de Nueva Helvecia, departamento de Colonia. Ser maestra es una oportunidad, es contar con el compromiso y la responsabilidad de compartir la vida con niñas y niños que están siempre aprendiendo, aun cuando nosotros no nos damos cuenta. Es estar en territorio conociendo sus situaciones y necesidades en todos los ámbitos, afectivo, familiar, intereses, preocupaciones. Es un desafío, cómo cargar esas horas con algo que valga la pena, desde los conocimientos que circulan hasta los momentos compartidos. Es aprender a escuchar, comunicar que la voz de todos y de todas vale y que tienen que defenderla, hacerse oír. Es mantener la esperanza intacta aunque sea difícil, más en estos tiempos. Es una carga de energía diaria, saber que vale la pena. Y en donde vivo, pensando ya en mi largo recorrido en la educación pública uruguaya, es disfrutar del encuentro con tus exalumnos, ya grandes, que te recuerdan anécdotas y palabras que los impulsaron, deseando y trabajando para que los y las estudiantes del hoy cuenten con mejores oportunidades y construyan junto a vos herramientas que les ayuden a ser individuos capaces de transformar la realidad colectiva. Bien, dejamos entonces atrás estos aportes de estas dos maestras, principalmente afectadas a lo que es la escuela de tiempo completo, la maestra Elena García de la Valleja y la maestra Claudia Delgado de Colonia. ¿Qué opinión tenés, Gaby, al respecto? Bueno, acá vuelve a saltar el tema de la soledad, ¿verdad? Sí, que la soledad, no hay que ponerlo como personalizar las cuestiones. La soledad de las políticas públicas, y la educación es una política pública concreta hacia cubrir el derecho a la educación. En ese sentido, el derecho a la educación, muchos lo concebimos como la educación como un acto, bueno, como expresaban los compañeros y las compañeras, donde la integralidad del ser humano debe de ser un objetivo fundamental. Y en esa integralidad entran muchas cuestiones y muchas visiones, como lo decíamos hoy. La escuela de tiempo completo en realidad nace no por esta concepción de integralidad del ser humano y parados en una pedagogía crítica, sino que estaba parado en los años 90, la reforma Rama, en una solicitud del mercado. Bueno, necesito que se liberen a las mujeres y a los hombres para que puedan trabajar más horas y pueden estar los niños... Totalmente utilitarista, ¿no? De mercado, claro. Como toda la reforma Rama. Parte de eso, si lo miramos desde ahí, es una concepción y va a tener una política. Ahora, si lo miramos desde el punto de vista de la integralidad, nosotros no hablamos de tiempo completo, hablamos de extender el tiempo pedagógico, que es muy distinto. Y el tiempo pedagógico tiene otras entradas. Entra por el lado de lo artístico, entra por el lado del deporte, de los idiomas, desde otros aspectos desde la cultura. Entonces,
extender el tiempo pedagógico quiere decir de nutrir a todas las escuelas de esta integralidad y de estos recursos. Durante los gobiernos de izquierda, durante el gobierno de izquierda, durante el Frente Amplio, bueno, ya teníamos las escuelas de tiempo completo. Una vez que se instala una política es muy difícil darle marcha atrás. Y la transformación, por eso se llamó transformación de escuelas de tiempo completo, por la necesidad había que georreferenciar, porque tampoco se hizo muy ordenado, hay que decir la verdad. Esas son cuestiones a corregir. Que las escuelas de tiempo completo y las escuelas de tiempo extendido fueran a cubrir esa cuestión de la integralidad, donde nutrir de recursos para cumplir ese objetivo. Eso quizá es lo que haya querido decir Elena, pero no fue un proyecto de izquierda, las escuelas de tiempo completo concebidas desde la reforma Ramos, sino que extender el tiempo pedagógico sí es otra concepción distinta. Y en eso... bueno, hay que seguir elaborando y trabajando, porque lo bueno de la educación es eso, claro, que siempre está en continua transformación y hay que estar pensando en esa continua transformación. No de reformas, transformaciones, ¿verdad? Porque el mundo nos genera nuevos avances, cambios, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con política de género ha sido una cuestión que hoy atraviesa todo el país, a todas las maestras, a todas los centros educativos, a todas las familias. Y esa cuestión es a transformar en el lenguaje, en lo actitudinal, en lo cultural, y las escuelas, extender el tiempo pedagógico es, para nuestra concepción, lo más correcto de utilizar, y hay que ponerle mucho pienso. Y vaya que hay diferencia en lo que estás diciendo, ¿no? Entre una cosa y otra. Igual hay otras experiencias que vienen de mucho antes de tiempo completo, que tienen su tiempo extendido. Por ejemplo, lo que son las escuelas rurales no trabajan solo 4 horas. Las escuelas especiales, lo mismo, no trabajan solo 4 horas. Así que tenemos experiencias de dónde rescatar todas estas cuestiones. Claro. Para nosotros extender el tiempo pedagógico también fue el verano educativo, que en otro momento podemos conversar de lo que fue. Pero si habrá cosas para conversar con una maestra, ¿eh? ¿Cómo no? La verdad que sí, uno se despacha con cada cosa. Bueno, ojalá que el programa esté cumpliendo ese objetivo, ¿no? Que era justamente tratar de poner sobre la mesa la mayor cantidad de temas posibles que afectan justamente a esta profesión. Queríamos rápidamente, porque bueno, los tiempos de radio son tiempos de radio, pero que te refieras un poquito a la escuela rural, porque justamente vamos a tener algunos aportes de maestras rurales, pero hay una diferencia ahí, sí, ¿no? Sí. Entre una escuela urbana y una escuela rural, ¿no? Sí, bueno, la característica del Uruguay durante mucho tiempo, y esperemos que se mantenga, ha sido eso que decía hoy al principio, donde hay un niño hay una maestra y hay una escuela, y debe ser así. La ruralidad tiene sus particularidades, hay puntos en común y hay diferencias. Como decía hoy, una escuela en el medio de la forestal va a tener una característica y la docente va a tener su característica. Hablo de la forestal y recuerdo las compañeras de Tacuarembó que traen siempre esa cuestión, ¿no? Del trabajo con el dueño de la forestal, cómo tiene que trabajar esa maestra, no solo atendiendo a los niños y las niñas y las familias, sino también a lo que exige esa forestal, ¿no? Y ahí cómo ella en la más absoluta de las soledades se tiene que mover para llegar al objetivo de dar clase y que los niños aprendan. Uh-huh. No es lo mismo que pienso en La Valleja, un departamento que su ruralidad tiene distancias, aunque es un departamento chico, tiene unas distancias enormes, inaccesibles en el camino, por ejemplo, de cómo llegar hasta la escuela. Eso es todo un tema para la maestra que también tiene su familia, vive capaz que en otro lugar, tiene que quedarse, diseñar toda su vida en función del lugar donde va a quedarse a dormir, y del espacio que va a trabajar. Y creo que hoy hay que sacarle un poco el tema, que no se malentienda, de la poesía que nos quieren poner
como aquel dibujo o foto, imagen, la maestra haciendo dedo o a caballo que llega. Hoy lo rural ha cambiado muchísimo en el Uruguay, y las políticas hacia el Uruguay profundo, y a la gente de la vida del campo y al peón rural, son políticas que no están favoreciendo su estadía en el lugar. Entonces eso también complejiza mantener el establecimiento educativo, por esa movilidad, y bueno, y tienen que ir políticas en conjunto, ¿verdad? No puede ser cuestiones aisladas, la educación por un lado, el mantenimiento y el trabajo en esos establecimientos por otro, y entonces en ese sentido hace que sea más complejo. La maestra rural, hay mecanismos, han habido mecanismos que hoy están bien complejos de continuar, que ha tenido una resonancia no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Acá, cuando hablamos de maestro y maestra rural, me tengo que referir a Limber Santos, que es el director del Departamento Rural, que en 15 años ha hecho un trabajo formidable, junto a un equipo espectacular de compañeras y compañeros. No me puedo olvidar del Palillo. El Palillo es un compañero que es director del CAF, del Centro Agustín Ferreiro, que es un centro de capacitación para la educación rural, donde han hecho trabajos que el Uruguay capaz que no conoce, que salen desde el territorio, que sale desde las maestras y los maestros rurales, que se han juntado, han trabajado en equipo y han trabajado muy bien en la producción de conocimiento, que hemos sido, por ejemplo, han venido desde Costa Rica, desde El Salvador, Nicaragua, hasta Japón, España, Córdoba, desde muchos lugares, Brasil, han venido al Uruguay a rescatar esa producción de los maestros y las maestras rurales en estas instancias de formación. El valor que tiene el maestro rural es, todo lo que tiene que hacer para llegar a ese acto educativo. Ese camino que tiene que recorrer es la riqueza. Y el estar en contacto con la naturaleza creo que le da el plus, que tiene una visión mucho más amplia del mundo que quizá los maestros urbanos que estamos en otras visiones más también. Acotados, ¿no? en lo geográfico. Vamos a conocer justamente la opinión de una maestra que ha tenido una larga trayectoria de maestra, pero que ahora está en ejercicio en una escuela rural. Es la maestra Alda Pérez, de la escuela rural número 42, de la localidad de Parallé, entre Rocha y Velázquez. Pero bueno, tenemos la presentación que le hace Magela Altier a esta maestra. El testimonio que enviamos hoy, con motivo del Día del Maestro, de las Maestras, es el de Alda Pérez. Maestra con 30 años de trabajo, efectiva en educación común, docente en matemáticas, en el liceo, en la escuela técnica y en la escuela agraria de Velázquez, de Castillos, La Paloma y Rocha. Fue directora del Museo Regional de la ciudad de Rocha durante el gobierno Frente Amplista, y en este periodo ha elegido trabajar en la escuela rural número 42 de Parallé, una pequeña localidad a mitad de camino entre Rocha y Velázquez. Mucho hay para decir de Alda Pérez por el mérito que tiene su trabajo, no solo en el aula, sino en contacto con la comunidad. Siempre está promoviendo, impulsando nuevos proyectos, coordinando con el CURE, con el museo, con las distintas instituciones, para llevar, además de conocimientos del aula, otros vínculos a las comunidades con las que trabaja. Este es su testimonio. Bueno, un agradecimiento a Magela Altier por haber pensado en mí como para compartir mi experiencia como docente en algunos aspectos. Diré que elegí esta profesión porque en determinado momento de mi adolescencia, después de salir del liceo, lo tomé como una posibilidad, atendiendo al gusto por el contacto con
trabajo con otros y con estudiantes y dar clases particulares y realmente no me arrepiento porque es una profesión que me ha dado muchas satisfacciones, aún hoy, después de más de 30 años de trabajo, porque tiene que ver con esa singularidad de la profesión de docente en cualquiera de los ámbitos educativos en los que te manejes, en relación al vínculo no solamente con los estudiantes de diversas edades, sino también con sus familias y con esa posibilidad de llegar también a la comunidad de la que forman parte tú, tus estudiantes, de un modo de referencia, digamos, ¿no? Porque la escuela realmente tiene un impacto muy fuerte en las comunidades donde está inserta. Hay veces que se visualiza más, otras veces se visualiza menos. Creo que hay en las comunidades del interior, en las comunidades chicas, es como muy claro el rol de los centros educativos. Y si profundizamos en las comunidades rurales, aún más. Cuando una escuela rural se cierra, el impacto que tiene en toda la zona a la que llegaba, directa o indirectamente, es tremendo. Y con el pasar de los años se ve con claridad el daño que se ha ocasionado con ese cierre en el entramado social. Es tremendo. Existen vínculos que de otra forma no se generarían, tipos de vínculos, temas a tratar, cuestiones que tienen que ver con la superación de alguna forma, ¿no?, de los modos de vida de las zonas rurales, sobre todo donde hay pequeños productores, ¿verdad?, que son los que están en forma más permanente en la zona, porque el que tiene otro medio de vida, el que va de pasada, capaz que no le afecta tanto la escuela, ¿no? Pero aquel que vive allí seguro siente, y es real que lo siente y mucho cuando una escuela rural se cierra. Por eso creo que hay algo que es un debe, de el poder valorar cuando hay docentes que ya en los últimos años de su carrera tienen deseo de retomar de pronto esa experiencia rural que en algún momento tuvieron, pero ahora con un tremendo bagaje de experiencias y contactos y fortalezas que se han ido generando en su pensamiento a partir de la experiencia. Creo que sería interesante que, así como se valora la permanencia de los docentes en los centros educativos por un tema de fortalecimiento, de la apropiación con respecto al lugar, el sentido de pertenencia, bueno, se valore también la impronta que un docente con años de trayectoria podría dar a una comunidad rural estando trabajando justamente en una escuela rural. Un docente que tiene un determinado grado, ponle 7º grado, lo pierde automáticamente en una escuela rural. Le pagan hasta 5º grado. Y eso, tristemente, genera que, más allá del gusto y del gusto por trabajar con los niños y las familias y las comunidades rurales, el docente no puede permanecer mucho tiempo en ese espacio, y eso es una pérdida para todas las partes, no es por nada, pero es así, porque termina afectándolo en su jubilación, y eso después, en eso no hay marcha atrás. Bueno, es muy breve lo que estoy diciendo, sería para conversar mucho más, pero espero que pueda ser un aporte. Bueno, un abrazo para todos. Bien, dejamos atrás entonces el aporte que hacía Alda Pérez, maestra rural de la localidad de Parallé. Y bueno, vamos a seguir adelante, pero primero vamos a hacer una pausa. Bien, seguimos adelante entonces con este programa especial dedicado para homenajear a las maestras y a los maestros en su día. Y le tocó el rol ahora de ilustrarnos a Sarita. El rol histórico. Bueno, como venimos en este día que cada 22 de septiembre conmemoramos a las y los maestros uruguayos, constructores de la sociedad y formadores de niños, niñas y jóvenes, con ellos y ellos comienza nuestro recorrido en la educación, en las diferentes instituciones que nos van a ir formando a lo largo de nuestras vidas. Vamos a hacer un poco de historia de lo que es la educación pública en el Uruguay. Las escuelas de la patria fueron creadas en 1815 por el gobierno artiguista en Montevideo y en Purificación, para educar a los jóvenes como futuros ciudadanos republicanos. La experiencia fue muy corta, pero destacable por la filosofía que la sustentó, que era la educación conjunta de niños de todas las clases sociales y razas, con énfasis en los valores de la libertad, el federalismo y la república. En 1830, con el comienzo de la vida constitucional, funcionaban en Montevideo 3 escuelas de educación primaria.
Durante los años 1854 y 55, el secretario del Instituto de Institución Pública, el doctor José Palomeque, recorrió las escuelas del interior del país y realizó un pormenorizado informe sobre su estado. Asistían apenas 899 alumnos en 30 escuelas, las que se limitaban tan solo a la escritura, lectura, doctrina cristiana y las primeras 4 reglas fundamentales de la aritmética y nociones de gramática castellana, agregando que los maestros carecían de formación y faltaban los buenos libros. Culminaba su informe proponiendo una serie de medidas tendientes a revertir la situación, como sistematizar y uniformar todo el sistema escolar, crear recursos específicos para la educación, atender la educación femenina, formar maestros, establecer la obligatoriedad escolar y designar a quien dirigiera ese sistema. Su propuesta fue muy elogiada por las autoridades del momento, pero no fue aplicada en ninguno de sus términos. En cuanto a la enseñanza superior, desde 1833, año en que el padre Dámaso Antonio Larrañaga propone un proyecto de ley creando 7 cátedras, hasta 1938, bajo el gobierno de Manuel Oribe, fecha en el que el Colegio Oriental de Humanidades y Poder Ejecutivo instituye la Universidad Mayor de la República. El 26 de febrero de 1848 se dicta el decreto reglamentario de enseñanza primaria organizando el Instituto de Instrucción Pública. En cuanto a la educación privada, en 1861 se crea el primer colegio que fue regido por las Hermanas del Huerto. La formación de docentes se inicia en 1866 bajo la Junta Económica Administrativa de Montevideo, creándose la Escuela Normal. 2 años más tarde se crea la histórica Sociedad de Amigos de la Educación Popular a instancias de José Pedro Varela, entre otros. La enseñanza media es validada en el año 1870. Uno de los principales responsables del actual sistema uruguayo de educación, caracterizado por ser público, laico, gratuito y obligatorio, fue José Pedro Varela. En 1874 publica su obra La Educación del Pueblo, obra que refleja hasta hoy día la filosofía educativa de nuestro pueblo. Varela manifiesta su postura en cuanto a la educación como un elemento fundamental y necesario para la democracia. El gobierno democrático republicano supone en el pueblo las aptitudes necesarias para gobernarse a sí mismo. Para el pensador, el sufragio universal supone la conciencia universal, y la conciencia universal supone y exige la educación universal. Sin ella, la república desaparece y la democracia se hace imposible. 2 años más tarde, publica la legislación escolar, donde expone la gestión y la organización de un nuevo sistema educativo adaptado a la situación social y demográfica del país del momento. Asumió Varela el cargo de Inspector Nacional de Instrucción Primaria y comenzó a desplegar una intensísima actividad organizando y controlando la constitución de un sistema escolar hasta ese momento prácticamente inexistente, labor que continuó perfeccionando su hermano Jacobo Varela luego de la prematura muerte de José Pedro en 1879. Desde 1877 hasta 1880, la matrícula escolar creció notablemente, tanto en las escuelas públicas de 17.500 a 24.700 como en las privadas de 6.600 a 15.000 alumnos. Este crecimiento estaba reflejando una realidad. La sociedad uruguaya, mejor dicho la montevideana, comenzaba a sentir las necesidades educacionales con mayor intensidad. Para 1885 ya estaba en funcionamiento 354 escuelas públicas que educaban a 30.302 alumnos y 429 escuelas privadas con 20.289 alumnos. Una cifra muy significativa si se considera que en 1968 solo había un estudiante escolarizado cada 33 habitantes. En 1879 se crea también la Escuela de Artes y Oficios, precursora de la Universidad del Trabajo, actualmente Educación Técnico Profesional, UTU. Creada bajo un régimen militar, la Escuela de Artes y Oficios contó casi desde el comienzo con una buena infraestructura, tanto en locales como en maquinarias modernas, tornos, telares, impresoras, con gran variedad de talleres como herrería, mecánica, tornería, carpintería, encuadernación, imprenta, zapatería, sastrería. Su alumnado fue escaso, no pasando generalmente de 200 alumnos, todos con régimen de internado y con conducta frecuentemente difícil. Este hecho se explica en parte por el régimen disciplinario aplicado y también porque allí confluían en los primeros años desde niños simplemente rebeldes o desobedientes hasta condenados. La influencia
influencia de la escuela sobre el desarrollo productivo fue escasa porque el número de egresados era bajísimo. En cambio, funcionaba eficazmente como un taller del Estado, ya que fueron sus alumnos los que producían los uniformes, mantas, botas y municiones para el ejército, los impresos para la administración pública, barcos para la Armada Nacional y hasta algunos muebles para los jerarcas de la institución. De la mano de Pedro Figari se planteará claramente un nuevo enfoque pedagógico. Pedro Figari fue abogado y posteriormente destacado pintor. Desde sus distintas inserciones en la cosa política, como legislador, como director de la enseñanza técnica, planteó en reiterados documentos su concepción de la misma. El fin de la escuela de la enseñanza de las ciencias y del arte en sus aplicaciones industriales, instruir el mayor número de personas sin distinción de ninguna clase, dándose además cursos especiales para obreros en horas y días que a estos más les convengan, modelar el criterio y el ingenio del alumno más aún que su manualidad, era una de las exposiciones que hacían sus proyectos para reorganizar la institución. Si bien el pasaje de Figari por la dirección de la escuela fue breve, su mensaje operó positivamente. La enseñanza técnica creció, perdiendo su carácter de instituto correctivo, aunque no alcanzó el estatus de la enseñanza secundaria en el imaginario colectivo. La matrícula, que no había superado nunca los 500 alumnos, con régimen de internado, en 1939 superaba los 9.000 alumnos en varias escuelas industriales y agrarias, tanto en Montevideo como en ciudades del interior. En el año 1912 es un año fundamental para la enseñanza media, pues se crea la universidad o el liceo para mujeres y principalmente se establece la creación de los liceos departamentales. Posteriormente, en 1919, nace el Liceo Nocturno, existiendo en 1927 un total de 5 liceos en Montevideo, uno de ellos nocturno y 18 en el interior. En 1959, con la creación del Instituto Profesores Artigas, IPA, la enseñanza secundaria logra la capacitación de sus docentes en forma específica. En la Constitución de la República de 1950 se establece la obligatoriedad de la enseñanza primaria y en la del 66 se amplía la enseñanza media. En 1972 la enseñanza pública dependía del Ministerio de Instrucción Pública y Previsión Social, existiendo consejos directivos en cada nivel con carácter de entes autónomos, excepto la universidad. A partir de ese año, con la aprobación de la Ley General de Educación, la 14.101, dichos entes se nuclean en un nuevo ente denominado CONAE, Consejo Nacional de Educación. Y en 1985 se promulga la Ley de Emergencia 15.739, con ella se cambia la denominación del organismo CONAE por la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, estableciendo que sus órganos son el Consejo Directivo Central, el CODICEN, la Dirección Nacional de Educación Pública y los consejos dependientes de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional. Muy bien, Sarita. La verdad, un extenso informe acerca de la educación y cómo esta ha venido entonces modificándose. Y justamente a partir de esto, hoy en día se nos propone una reforma educativa. ¿Qué podés decirnos al respecto? Bueno, estaba buscando la mejor expresión para estas circunstancias. Sí, es una reforma tecnocrática, ¿no? Que deja de lado el humanismo, que deja de lado esa necesidad que tenemos, porque todo acto educativo tiene que ver con eso, ¿no? Con un acto humano, de, como decían los compañeros y las compañeras, de amor, un acto que promueva la libertad. Y por lo poco que hemos recibido de información, porque eso también hay que decirlo a la población, las y los docentes estamos siendo muy poco informados de cómo se pretende realizar estas reformas. Si bien ellos lo disfrazan de cambio curricular, el gobierno lo disfraza de cambio curricular, es realmente una reforma, porque para aplicar esto va a tener que reformarse lo que nosotros conocemos como incluso nuestro propio contrato laboral. Pero como no hay documento escrito, aprobado, sí, porque tienen una dinámica que es bien inteligente y que van anunciando, sin contenido escrito.
sí contenido, pero sin contenido escrito, porque uno con eso es con lo que puede intercambiar. Y de ahí se disfraza la participación. La participación es, te cuento lo que voy a reformar o lo que se pretende reformar o hacia dónde apunta esto, y algún documento que anda por allí que viene a refritar reformas que, por ejemplo, en Europa ya han sido perimidas, ¿no? El tema de las competencias, el tema de las rúbricas, el tema de... Eso ya está de vuelta en otros lugares del mundo y bueno, y ese refrito, por decirlo de alguna manera, aparecen en algunos documentos que ya aparecían con el Edu 21, que ya estaban apareciendo en el propio... cuando se hizo el libro blanco, cuando se presentó también en la campaña electoral por parte del actual gobierno y la coalición, para dónde iría esta reforma educativa. Y no es nuevo. Son políticas que también aparecieron y conceptos que aparecieron en los de las competencias en los años 90 en Estados Unidos. No es nuevo para quienes estudiamos la pedagogía, algunos de estos discursos. Ahora, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a implementar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Nada de eso está en el lugar donde se realiza el acto educativo. Filosóficamente estamos, por supuesto, absolutamente en desacuerdo, porque lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, se aleja de la concepción de educación que tenemos las y los docentes en el Uruguay. Porque también se ha dicho, bueno, vamos por los diferentes lugares y nos dicen que bueno. Todos creo que decimos que bueno que es reformar y reformular y estar siempre atentos a lo que sucede en la educación. No creo que eso a ningún uruguayo se le escapa. Siempre tenemos la necesidad de mejorar en la educación, pero está haciendo de espaldas con los realmente involucrados, y que son las y los docentes, y esto es de verdad realmente de espaldas. Las ATD, fíjense que están aportando desde el 1991, aportan en lo pedagógico y en lo didáctico, no solo de primaria, sino también de los otros subsistemas, que ahora son direcciones generales, que le bajan la categoría. Los sindicatos también han aportado. La pedagogía nacional sí tendrá aportes interesantes e importantes. Y la cotidiana de los y las docentes. Y lo que ha ido apareciendo de a poco para ser parte de nuestro acervo, a ver por dónde va estos cambios, por dónde va la reforma. Eso está apareciendo por prensa. Ahora justo estaba leyendo que me llegó. Se aprobó el plan, el nuevo plan educativo. Pero se aprobó la posibilidad de hacer un nuevo plan. ¿Qué contenido tiene? No está el documento. No está a disposición de las y los docentes. Pero no solo de las y los docentes. Acá, en esta mesa, tienen vínculo con la educación, porque tienen algún familiar, hijo, hija, pariente, nieto, sobrino, vecino que va a una escuela, al liceo, a la UTU, a la universidad, a la formación docente, a cualquier lugar de estudio. Todos conocemos a alguien. ¿Alguien de acá de esta mesa conoce cuál va a ser el plan que va a tener un niño o una niña cuando ingresa a los 3 años y sale a los 18 en la educación obligatoria? ¿Sabemos de qué se trata este plan? Claro. Nadie sabe de qué se trata el plan. Entonces, cuando empieza así algo, que ya está aprobado un plan, que nadie sabe qué es muy difícil que se lleve adelante o poder decir, bueno, esto está para mejorar, esto está para cambiar. Entonces, no hay chance de que esto se resuelva. Se resuelva y sea próspero, en realidad. Gaby, si te parece, vamos a conocer la opinión de la maestra Marianela Portugal, de 33, que se refiere específicamente a este tema. Como maestra del interior de 33, y como lo es para todos los maestros del país, hoy es un día muy especial,
Creo que en los tiempos que vivimos no es un día del maestro más, es un día que merece una reflexión profunda desde donde estamos parados. Estamos en medio de una transformación educativa llena de incertidumbres y de la cual no somos protagonistas. Entonces me pregunto, ¿qué valor tiene nuestra profesión en cuanto no somos tenidos en cuenta para transformar el lugar que habitamos y donde desarrollamos nuestra profesión? Estamos ausentes porque nos han llamado a silencio, un silencio que nos coloca en un lugar que no podemos responder a las comunidades de los centros educativos que tampoco saben de qué se trata y pregunta y cuestiona. Somos la cara visible, los que estamos en los territorios, los que damos la cara y no tenemos respuestas. Son las escuelas y sus docentes quienes enlazan a las familias y acompañan la educación de los niños de la escuela pública uruguaya. Pero somos los primeros a quienes se nos cuestiona y posiciona ante la sociedad como los culpables de los resultados negativos de la educación. En el interior, y más precisamente en el interior profundo, la realidad no escapa a la de la capital. Ese referente social, pedagógico, del que tanto se ha enorgullecido el magisterio uruguayo, se nos está escapando día a día. Esta realidad en el interior se profundiza cuando hablamos de formación, por ejemplo. Veníamos asistiendo a un intento de equiparación de igualdades, de oportunidades, que aunque lo reconocemos como insuficiente, considerábamos que era el camino que había que ir transitando hacia lo justo y necesario. Hoy, si pretendemos tener acceso a formación de calidad, debemos contar con recursos económicos con los que no contamos. Necesitamos estar presentes y activos, hablar de lo que sabemos y para lo que estamos preparados. Y en este 22 de septiembre, precisamente, pienso en palabras de Paulo Freire, y con ellas extiendo mis saludos a todos los docentes. Y creo que estas palabras que se encuentran en su obra Cartas a quien pretenden enseñar se ajustan perfectamente a estos tiempos. Paulo Freire decía, el maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Bien, dejamos atrás entonces el aporte que hacía Marianela Portugal del departamento de 33 y bueno, seguimos reflexionando acerca justamente de esto que también Marianela subrayaba, que tú ya lo estabas haciendo, que es esta reforma educativa poco participativa o nada participativa. Hoy cuando hablamos del monopolio de la palabra, ¿no? O sea, mejor que aplicado, ¿no? Tal cual. Bueno, sí, y eso es lo que nos une a todo el magisterio, ¿no? Y también hay que involucrar a las familias. Las familias también deben exigir de qué se trata, porque ¿qué va a pasar con sus hijos y sus hijas dentro de las instituciones educativas si esta reforma se lleva adelante? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Cómo van a transitar estos programas a qué apuntan? Si cambia el paradigma, ¿hacia qué paradigma cambió? Porque piensen que el último programa de reforma fue en el 2008. Donde participaron todas las ATD, los sindicatos. Fue todo un año de elaboración, donde bajaba las propuestas a las escuelas, se reunían en ATD extraordinarias, volvían a subir. Se conformó comisiones de políticas educativas dentro de los sindicatos, donde también estaban los aportes, donde el aporte no solo de la parte educativa de primaria, era con maestras y maestros, sino también con profesoras y profesores. Que iban a recibir después esos alumnos. Exactamente, desde lo disciplinar, desde la historia, geografía, biología, matemática, etcétera, etcétera. Entonces, hoy esos programas, ¿qué contenidos van a tener? Van a tener contenido, porque no estamos hablando de ningún contenido, estamos hablando solo de capacidades que debe tener el individuo para alcanzar determinadas metas. ¿Y quién fija esas metas? Uh-huh. Porque un programa educativo y la política educativa debe de ser diseñada a nuestra concepción en conjunto con la sociedad. Por eso los congresos de educación, donde de allí los insumos
que también hay que valorar y hacer la autocrítica, que no fueron en su totalidad tomados para la última ley de educación, pero sí se plantea y la sociedad expresa qué es lo que quieren que pase dentro de un centro educativo. Y ese es el derecho que tiene también la sociedad en su conjunto de saber cómo quieren qué pretenden del centro educativo donde van sus hijos y sus hijas. Gabriela, Sí. disculpa que te interrumpa. ¿Sabés que te quería hacer una consulta? Porque estaba justamente leyendo una publicación de La Diaria del día de hoy. Ajá. Y en una parte dice, según informó este jueves El Observador, la reforma aprobada implica que los escolares que terminen 6º grado no pasen al primero de educación media, sino que continúen en un ciclo que implique hacer 7º, 8º y 9º y luego pasar directamente al bachillerato, que por el momento se mantendrá sin cambios en el 2023. Y no sé, lo tendrá que explicar El Observador de dónde salió, porque nosotros no Volvemos tenemos a eso ni que idea. decías vos, que es un trascendido de prensa tras otro. Sí, no tenemos ni idea de qué se trata eso, porque ese documento se aprobó. Pero ¿qué contiene? ¿Cómo se va a escalonar eso? Imagínense que, por ejemplo, en el Uruguay tenemos 2.250 escuelas físicas. Sí. ¿No? Nosotros bromeábamos, decíamos, tenemos 2.300, 2.400 kioscos a atender. No, 2.000, esa es la cantidad de escuelas que tenemos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo se transforma eso? ¿Y si dónde salen los maestros de séptimo, 8º y 9º? Es que además se estaría anulando todo lo que es el sí. ciclo básico, la educación Sí. media. ¿verdad? Ojo. Es un trascendido, ¿no? O sea, Sí, habría sí. que ver. Ojo, 7º, 8º y 9º ya existe. En el medio rural Sí. ya existe. Y podemos hacer un programa de eso también. Y si Ya nos traemos va vendiendo 2 programas Sí, más. sí, Cómoda la maestra, Sí. Y si traes gente de media, hacemos un debate, porque no estamos totalmente de acuerdo. Así que sería re interesante. ¿Cómo se implementa? Porque este tipo de políticas así, ¿van a ser universales? ¿Va a ser universal esto? ¿Dónde está planteado? Porque si vos decís, bueno, sí, 4 y 5 años se universalizó y costó muchísimo universalizar, porque vos tenés que ir escalonando la política, porque los recursos son finitos y hay que arrancarle al Estado los recursos para la educación. No te los dan así nomás, hay que arrancarlos. Entonces, escalonar eso para que 4 y 5 años fueran universal la política fue tremendo, porque además hay que pensar que cada cabeza tiene que tener una silla, una mesa, hay que ver el contexto de la escuela, si va a tener comedor o no, hay que ver si claro. si esa institución en qué territorio está y cerca de qué territorio, qué es lo cercano, hay que referenciar. Es mucho. ¿Qué población va a Es muy va a tocar? complejo, ¿no? Es Exactamente, algo tan no es así nomás que se hace la universalización de las políticas. En este sentido, sí, yo lo leí, pero me quedo con eso de decir, no sé, es como el anuncio, es muy inteligente. Eso es lo que me queda. Es muy inteligente porque es una tras otra los trascendidos, uno tras otro. Todos los días viene un trascendido distinto y no te da tiempo ni siquiera a la reacción y la respuesta. Uh-huh. Yo creo que ahí es es lo que nosotros nos tenemos como sindicato y como ATD, es cómo nos tenemos que enfocar. Creo que es un gran desafío, ¿no? Uh-huh. Si nos enfocamos a estos trascendidos que son todos los días uno distinto así, o se genera realmente una respuesta global a toda esta reforma, que creo que está es cuestión de organizarse y ahora y tener un buen reclamo con respecto a estas cuestiones y las propuestas que están, porque hay ríos de tinta de cómo debe de ser la educación uh-huh. en el Uruguay. Gabriela, nos quedan 2 minutitos y entonces hacemos como hacen en los debates, te damos los 2 últimos minutos para que te dirijas con tu mensaje final. Vos sabés que yo sabía que esto iba a pasar y vine preparada. Entonces capaz que me lleva menos de 2 minutos y dice,
Voy a leer un pedacito de Dale. algo que escribió un queridísimo maestro, Carlitos Chazale. Dice: a veces es necesario callar, escribir el poema con la piel y ser con los demás simplemente. Muy bien. Bueno, y seguimos, vamos a tener otro testimonio más que todavía nos queda, el de la maestra Casandra Jerez de Río Negro, pero bueno, queremos saludar en nombre tuyo a todo el colectivo de maestras y maestros del Uruguay. Muchas gracias, la verdad. Gracias. ¿Usted fue un alumno, Juan Landaco, que recién se suma? Excelente. Llegaba tarde seguro. Llegó tarde a la escuela siempre. Bueno. Igual lo vamos a poner en la selfie. Ahí va. Bien, entonces le agradecemos un montón a Gabriela que se haya tirado hasta acá, que justamente están disfrutando de su licencia. No sé por qué ahora son de 3 días, antes eran de 7, pero bueno, de 5. Pero bueno, despidiéndonos de Gabriela Verde, nos vamos a la pausa entonces. Bien, volvemos entonces con el último bloque de Voces del Interior, hoy con un programa especial dedicado para homenajear justamente a las maestras y a los maestros en su día. Hemos tenido la participación de varias maestras y bueno, y un maestro profesor, un profesor de arte de Salto, y también tuvimos en estudios a Gabriela Verde. Pero ahora vamos a ir un poquito más y nos vamos a ir hasta Río Negro porque vamos a conocer otros testimonios más de maestra, esta vez la de Casandra Jerez. Así que si Fede, si te parece, vamos a eso. Mi nombre es Casandra Jerez, soy de Fray Bentos, hace más de 20 años que soy maestra. Hoy me toca trabajar con una efectividad de NUTU, hago docencia indirecta desde las 18 horas hasta las 20, o sea que atiendo muchachos de 12 a, bueno, algunos hasta más de 20 años, haciendo las tareas de todas las materias. En ese trabajo estoy hace más o menos 8 años. Fui muchos años maestra rural, también fui maestra alfabetizadora en cárcel, acá, en cárcel de Cañitas. Y como experiencia de maestra del interior, es una experiencia interesante, con sus complejidades, como nos pasa a los maestros en todo el país, no solo en el interior, sino también en la capital. Pero bueno, se intenta dar lo mejor y dejamos todo. Hay una gran diferencia en ser maestra en el interior, en ciudad, y otra cosa es ser maestra en el interior profundo. Son cosas muy distintas y experiencias muchas veces fuertes, porque en el interior profundo uno ve muchísimo más la desigualdad social. Generalmente ahí atendemos y educamos a hijos de peones de estancia, que en la ciudad puede pasar, pero ahí el contacto es mucho más directo con ellos. Entonces uno convive con esa realidad que muchísimas veces es un poco injusta para la niñez, ya que el niño culmina su horario de clase y muchas veces no va a hacer un deporte o no va a jugar. Obviamente que esto es a nivel general, no todos hacen eso, pero es como que ese proceso madurativo del niño es un poco más rápido. Y bueno, vivimos de todo ahí, vemos de todo. A veces callamos, otras veces buscamos la vuelta para poder hacerle entender a los papás en la charla cotidiana, a los padres, que bueno, que el niño necesita otro tiempo de juego y de distracción fuera del ámbito educativo. Obviamente que no es fácil, los papás entendían perfectamente y seguramente lo siguen entendiendo, pero había que trabajar para el patrón. Ese era el costo de vivir muchas veces en lugares muy alejados, olvidados, por un sistema que ojalá algún día caduque. Puede sonar utópico, pero bueno, somos muchos los maestros que soñamos con una sociedad diferente, no solamente por esos niños de tierra adentro, sino también por nuestros gurises del interior en general. Hoy por hoy vemos tremendos retrocesos en lo que la educación se refiere. Vemos la poca participación en una transformación educativa donde los principales protagonistas no fuimos invitados. Y no solamente los docentes, sino también los padres
o los adultos responsables de los niños, que también deben ser partícipes de esta mal llamada transformación educativa. Obviamente que un proyecto que responde a un sistema neoliberal, que en particular para nada estoy de acuerdo. Bueno, eso desde el punto de vista rural, que se ven muchísimo más las desigualdades. Los hijos de los estancieros no van. Una vez sola fui maestra de hijos de estancieros, que obviamente marcan su presencia, ¿no? Y si encuentran una maestra sumisa, mejor. Pero bueno, en algunos casos, y me incluyo, no encontraron sumisión. Encontraron una maestra o maestro bien plantado. Después la experiencia como maestra alfabetizadora en cárcel, obviamente que es una experiencia totalmente distinta. Ahí estamos hablando de cómo formamos para poder reinsertar en la sociedad a personas que cometieron diferentes delitos. Aquí en Fraiventos la cárcel queda a pocos kilómetros de la ciudad, es una cárcel granja, entonces es, entre comillas, un poco más llevadera la vida dentro de la misma. Yo fui, en ese momento que ejercí como maestra alfabetizadora, obviamente que estábamos en otro tiempo, en otro gobierno, teníamos más herramientas, trabajo que no fue fácil, pero todo es un aprendizaje, es un ida y vuelta permanentemente. Ese contrato didáctico que hacemos con los niños, también recuerdo que lo hacía con los presos. El mismo que hago cuando me toca trabajar en la escuela agraria, que son muchísimas horas. No quiero mezclar demasiado, pero quiero tocar todos los puntos. Eso sería en la parte de cárcel que me tocó. Trabajé ahí 3 años, tal vez un poquito más. El maestro siempre, por el lugar que pasa, deja su impronta, deja su granito de arena. Siempre queda algo, desde lo humano, que es fundamental, y desde lo académico también. Para contarles y ya finalizar el audio para que no quede tan largo, les decía que yo entro a las 18 horas a la escuela agraria, hago docencia indirecta hasta las 20, luego me quedo en la escuela con jóvenes que vienen de tierra adentro, yo me quedo con las mujeres, otro maestro queda con los varones, salgo al otro día a las 6 de la mañana y a las 8 estoy entrando generalmente a jardín porque me gusta mucho trabajar con preescolares, con primera infancia. Yo no me puedo pasar de las 60 horas, entonces no tengo una clase a mi cargo, pero aseguro y lo requete aseguro que es la misma responsabilidad, porque el trabajo va coordinado con la maestra que es responsable del grupo. Es muy interesante porque uno va cambiando de grupos, ¿no? En mi caso siempre de chiquitos, 3, 4, 5 años, y bueno, y descubre diferentes cosas, aprende con ellos, juega, y no cumplimos solamente el rol de enseñar, vuelvo a repetir, lo académico. Aportamos para que ese proceso de aprendizaje y de crecimiento sea lo más fructífero posible. Yo quiero agradecer a la vida haber elegido esta profesión muy castigada, pero somos orgullosamente maestros. Es vocacional, más allá del salario que podamos ganar y en particular apostando siempre crear o formar ese hombre nuevo que es tan necesario y para eso hay que transformar la sociedad y en ese camino estamos. Les agradezco muchísimo, les mando un abrazo enorme y agradecida por este espacio y para que la gente sepa y se entere de algunos testimonios de los maestros del interior. Gracias. Bien, volvemos entonces y dejamos atrás el aporte que hacía la maestra Casandra Jerez de Río Negro, en realidad de Fraiventos, con esas múltiples ocupaciones de justamente de esta misma profesión en distintos ámbitos, como lo es la docencia indirecta en UTU, también maestra rural, maestra alfabetizadora en cárceles, maestra en infancia, o sea, tiene una importante bagaje la maestra Casandra. Así que bueno, ahora para cerrar este programa especial que le hemos estado destinando a homenajear a los maestros, vamos a homenajear también a un maestro que hoy lo nombraba Gabriela Verde, sí, que es Julio Castro, y con esto le damos paso a usted, Gabriela. Muy a la bien. otra Gabriela, estamos llenos de Gabriela. Sí, estamos rodeados. Usted es con doble pero L, el mío sí es especial. Mi nombre va con doble L. Bien.
Julio Castro pertenece a una brillante generación de educadores uruguayos que fueron forjadores de verdadero pensamiento pedagógico nacional. Nació el 13 de noviembre de 1908 en la localidad de La Cruz, Florida, donde concurrió a la escuela rural. Recibido de maestro, durante 2 años consecutivos, 1939 y 1940, obtuvo el primer premio en el concurso anual de pedagogía con los trabajos El analfabetismo y programas escolares vigentes. Además de su actividad docente, maestro, director de escuela e inspector, fue periodista, columnista permanente del semanario Marcha, profesión que abrazó y ejerció como otra forma de docencia, y también tuvo una comprometida actividad como gremialista. Su pensamiento y su obra tienen 2 características destacables. Por un lado, un profundo humanismo realista, pues la realidad socioeconómica y cultural siempre fue el punto de partida y llegada de sus reflexiones, y por otro lado, toda su obra se basa sobre un lenguaje riguroso y de permanente denuncia sobre situaciones de opresión e injusticia. Su temática principal fue la educación rural y su problemática no solo en nuestro país, sino también en Latinoamérica. Insistió en la reforma de la escuela rural para que ésta dejara de ser únicamente alfabetizadora y tenga también una función sociabilizadora, pues la escuela rural estaba concebida de igual forma que la escuela urbana. En la década del 40, nuestra campaña era dominada por 3 graves problemas. El latifundio, había 4 millones de hectáreas en manos de 900 personas, el predominio de la ganadería extensiva y la dicotomía ciudad-campaña. Sobre este último punto, Castro expresaba: las clases cultas son ciudadanas, son las que legislan, gobiernan y orientan la vida política y cultural. El campo recibe y acepta lo que la capital ofrece. En una palabra, el Uruguay ha tenido un cerebro, Montevideo, y un organismo que responde a ese centro, la campaña. En los años 40, en el ámbito rural, 30.000 niños estaban por fuera del sistema de escolarización y 260 puntos rurales no contaban con escuelas. Por otra parte, de los alumnos incluidos dentro del sistema escolarizado, 58% repetía los cursos y solamente la mitad de los inscriptos sobrepasaba el primer año. Frente a esta cruda realidad, comenzó a tomar forma desde el seno mismo de Magisterio un movimiento a favor de la educación rural en procura de las soluciones educativas y sociales. A partir de allí comenzaron a darse una serie de acontecimientos vitales para la educación rural, en los cuales las ideas de Julio Castro tendrán una incidencia absoluta. En orden cronológico, de 1944 a 1949 se destacan el Congreso Nacional de Maestros sobre Escuela Rural, la primera misión sociopedagógica a Caraguatá, Tacuarembó, organizada por los estudiantes magisteriales de Montevideo, siendo Julio Castro precursor fundamental de dicha experiencia, la creación de escuelas granjas, se funda el Instituto Normal Rural para formar maestros especializados en educación rural y para finalizar en 1949 se celebra en Piriápolis el Congreso de Maestros de Escuelas Rurales y Granjas, del cual surgió el Programa de Educación Rural de 1949. Los fundamentos y fines allí explicitados orientarían durante varias décadas el modelo de la escuela rural uruguaya. Haciendo un rápido esbozo de las ideas de Julio Castro sobre la escuela rural y sus fines, cabe afirmar que todo su pensamiento se basa sobre la concepción de la educación como un proceso social. Concibe a la escuela ante todo como un espacio abierto a la comunidad, que beneficie no solo a los niños, sino también a sus familias, y para ello debe actuar de puertas abiertas.
La vida aislada diferencia campo-ciudad, el trabajo del niño rural a edad temprana, que le impide la continuidad de la actividad escolar, y la influencia de Montevideo en la cultura de la campaña, son para él algunas de las causas fundamentales de la problemática económica y social. Julio Castro fue secuestrado por la dictadura civil-militar el 1 de agosto de 1977. Permaneció como detenido desaparecido durante 34 años hasta el 21 de octubre del 2011, cuando su cuerpo fue encontrado en un enterramiento clandestino realizado por el personal militar uruguayo en una finca militar en Toledo. Su desaparición y búsqueda fueron emblemáticas, ya que fue la primera desaparición forzada enmarcada en la represión de las dictaduras en América, investigada en particular por la Organización de Defensa de los Derechos Humanos. Su nombre sigue siendo hasta hoy sinónimo de la gran transformación operada en la educación rural nacional, etapa fermental de la educación uruguaya en la que se fue gestando desde la reflexión y la acción una verdadera pedagogía nacional que pudo concretarse en propuestas educativas de avanzada. Muy bien, muy lindo el informe, Gaby. Bien, y de esta manera entonces culminamos esta sección dedicada a este programa especial a los maestros y a las maestras en su día. Y ahora, como es habitual, vamos a recibir algunos de los informes de nuestros compañeros del interior. Vamos al informe de Magela Altier de Rocha. Muy buenos días. Desde Rocha les envía informe Magela Altier para Voces del Interior. En este mes de septiembre, comienzo de la primavera, en horas nada más. Estamos además en el mes de la diversidad, que con una marcha y actividades binacionales tendrán su centro aquí en la frontera Chuy-Yui. Habrán charlas, talleres, proyección de cine, presentación de libros, feria artesanal, culminando con un acto en la Plaza Artigas de esta ciudad. Las actividades han sido organizadas por grupos LGTB queer con el apoyo de la institucionalidad municipal y departamental. Por su parte, las organizaciones que trabajan en temas de género y diversidad en las distintas localidades están coordinando esfuerzos para consolidar una colectiva, una red departamental. En esta semana se realizó una reunión con la asistencia de representantes de diversos grupos del departamento, donde se resolvió consolidar y ampliar este espacio, apoyar y enviar un saludo a las actividades que se realizarán en el Chuy y emitir un comunicado conjunto a los medios y a las redes, poniendo énfasis en las problemáticas más profundas que les preocupan, para no quedar limitadas solamente a los eventos festivos dirigidos al turismo de diversidad, sino para desarrollar empatía, redes de contención dirigidas a las personas más vulnerables de estos colectivos que siguen siendo invisibles para obtener el apoyo real que necesitan. Se realizó un encuentro nacional de alcaldes y alcaldesas del Frente Amplio durante esta semana en La Paloma, con la presencia en la apertura del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, la intendenta Carolina Cose, los intendentes Yamandu Orsi y Andrés Lima. La mesa de representantes de Juan Lacase, Canelones, Montevideo, Salto y La Paloma estuvo destinada a compartir experiencias locales y luego se dio lugar a una exposición sobre turismo y desarrollo local en la agenda de los gobiernos departamentales y municipales, con la participación de compañeros, de compañeras de la unidad temática de turismo del Frente Amplio. En horas de la tarde se habló sobre actualidad y perspectivas del proceso de descentralización y, por último, la bancada de alcaldes y alcaldesas tuvo su espacio para compartir logros y dificultades. También en La Paloma, en el marco del aniversario 148 de esta ciudad balneario y de la semana de vacaciones de primavera, tendrá lugar el próximo domingo 25 de septiembre la tercera edición de la Feria de Sabores de Rocha en el Parque de Skate de La Paloma, con cocina en vivo, stands de venta y degustación de especialidades culinarias de la zona y espacios recreativos para niñas, entre ellas la del pintor muralista Santiago Calero.
Del 21 al 25 de septiembre tiene lugar el 6º Encuentro de Teatro del Este en el balneario Aguas Dulces. Comienza hoy, jueves, a partir de las 16 horas, con un desfile, a pura alegría, así lo han denominado, saliendo de la Biblioteca Popular de Aguas Dulces, tomará por Avenida Palafitos hasta la Avenida Cachimba y Faroles. Participan grupos del departamento como Tatú Teatro de Cabo Polonio, Naranja en Movimiento de Punta Rubia, el grupo de Arachania, el Taller de Teatro Adolescente de La Paloma y Amarte, un grupo de mujeres teatreras de Punta del Diablo, entre otras propuestas, cuyas presentaciones serán todas a la gorra. Mientras tanto, en Punta del Diablo, la Mesa de Usuarios y Usuarias de Salud sigue realizando actividades de información y sensibilización a la comunidad. Entre ellas se destaca, por estas horas, el entrenamiento en reanimación cardiovascular a cargo de técnicos y técnicas de ACE, pensando en la importancia de estar preparados, sobre todo en verano, cuando la población del balneario se multiplica por 5. Otra localidad del interior del departamento que tiene actividad este fin de semana es 18 de julio, también conocida como San Miguel, a 10 kilómetros de Chuy. Se trata de una fiesta para recibir a la primavera. En Plaza Constitución tendrá lugar una feria con música, con danza, actividades para que los grupos de estudiantes puedan además hacer finanzas para sus viajes de fin de año y, por supuesto, brindar oportunidades de socialización y diversión a la comunidad. Este domingo 25 de septiembre tendrá lugar vía Google Meet, o sea, virtual, una reunión para preparar y coordinar esfuerzos rumbo al 6º Encuentro de Mujeres Lesbianas, Trans y No Binarias en Uruguay, que se desarrollará en Rivera en fecha a confirmar. Este encuentro tiene carácter apartidario, autónomo, horizontal, antirracista, plural y autogestionado, y por eso necesita organizar colectivamente el financiamiento y el sostén de los encuentros. Para eso entonces, esta reunión que se va a realizar en forma virtual el domingo 25 de septiembre, ir coordinando esfuerzos y finanzas para este 6º encuentro. FENAPES Rocha está invitando a participar del tercer festival Viva la Educación Pública a realizarse en Plaza Artigas de Piriápolis el próximo sábado 24 a partir de la hora 15. A quienes tengan interés, sale ómnibus gratis desde Agencia Gonzatur, acá en Rocha. Por el departamento va la Murga que Desmadre para actuar solidariamente junto a Metele que son pasteles, La Tabaré, Salados, Luigi Lemes, Marazafu, Yanco Silva, entre otros. Y a propósito de la docencia, y ya para redondear este informe, el pasado 20 fue el Día de la Educación Popular y Comunitaria. En esa fecha se celebra el nacimiento de Paulo Freire, pedagogo y filósofo brasileño muy conocido por su influyente trabajo en el libro Pedagogía del Oprimido, donde renueva el concepto de educación en praxis, reflexión crítica y acción sobre el mundo para transformarlo. Según Freire, la educación es un acto de amor, de coraje, de práctica de la libertad dirigida hacia la realidad. Realizó duras críticas a la educación tradicional concebida como bancaria, centrada en el maestro y no en el alumno, porque no tomaba en cuenta su experiencia, sus intereses y sus conocimientos. Creó Freire una nueva manera de alfabetizar, teniendo en cuenta el contexto, registrando el vocabulario utilizado en el medio cultural de los alumnos, a quienes consideraba sujetos activos, no pasivos, del proceso enseñanza-aprendizaje. Vaya entonces, a través de esta brevísima reseña, nuestro homenaje en el Día de los Maestros y Maestras. Hasta aquí el informe. Será hasta el próximo jueves. Muchas gracias por su atención. Buenos días, Leonardo Besonar desde Colonia, en un nuevo informe para Voces del Interior. Hoy, 22 de septiembre, Día del Maestro. Vaya nuestro saludo a todos esos maestros que dedican esa gran vocación por enseñar, no solo a la parte docente, sino también enseñar los valores que nos transmiten, y sin dudas es un trabajo muy agotador y que requiere muchas horas más allá de las aulas. Vaya nuestro reconocimiento a esa gran labor.
Se llevó a cabo el Congreso Nacional de Ediles en Colonia durante viernes, sábados y domingo. Ediles de diferentes partidos políticos se encontraron en Colonia. El Frente Amplio, aprovechando la ocasión, realizó un gran encuentro frente amplista en la conocida Plaza del Reloj a metros de la Rambla, que contó con un gran marco de público y donde se hicieron presentes diputados y senadores de la fuerza política. También se realizó un mural a cargo de la Brigada Idea Milaniño de Nueva Albesia. Seguimos de cerca con lo que pasa en el frigorífico y matadero de Rosario. La reapertura del frigorífico de Rosario sirve de lección en cumplimientos protocolares con China. La Administración General de Aduanas de China rehabilitó al frigorífico de Rosario Rodantel Sociedad Anónima para exportar productos de carne bovina y ovina desde Uruguay. Este acontecimiento implica la reapertura del mercado para la empresa del departamento que emplea a unos 300 trabajadores. El ministro resaltó que fue un proceso largo con un gran esfuerzo del Ministerio de Ganadería, la Cancillería, el Instituto Nacional de Carnes, la Embajada de Uruguay en Beijing y la de China en Montevideo, que finalizó de buena manera. Todo esto genera una lección del cumplimiento del protocolo negociado con China y mirar para adelante, más allá de los estrictos controles públicos, expresó Fernando Mat, quien acotó que el seguro de paro parcial de los trabajadores vencía a fines de septiembre. Vamos a la cultura. El periodista Mauricio Rodríguez presenta su libro Brindis por Pierrot. Será este sábado en Colonia. Se realizará la presentación del libro Brindis por Pierrot del periodista Mauricio Rodríguez. Es a la hora 20 en el restaurante Muelle Sur, ubicado en el Yatín de Colonia, con entrada libre y gratuita. Mauricio Rodríguez nos ofrece una rigurosa investigación no solo sobre el disco fundamental de la carrera de Jaime Ross, sino también sobre la trayectoria previa de dicho compositor e intérprete, lo que hace con paciencia, erudición y pasión, apelando a una bibliografía apabullante y de varias horas de conversación mano a mano con el músico. Debido a la naturaleza de ese disco, que compila grandes éxitos murgueros suyos anteriores a la canción que inmortalizó el Canario Luna. El autor nos guía a través del proceso de concepción y grabación de las canciones y nos informa sobre los pormenores de la producción de los discos de los que fueron parte. Los lectores podrán disfrutar tanto de las opiniones del artista sobre su propia obra como de la autorizada y rigurosa investigación de Rodríguez, y con un contexto evidente de sintonía que caracteriza a las animadas y reveladoras conversaciones entre ambos. Estamos sin duda ante un libro fundamental en la creciente biografía sobre Jaime Ross. Les informó Leonardo Besonar. Bien, volvemos entonces ya al final de nuestro programa. Y bueno, estamos muy cerquita de lo que es el programa número 52. Y cuando llegue el programa número 52 vamos a decir feliz cumpleaños, Voces del Interior. Y bueno, para saludar este primer aniversario de nuestro programa, vamos a lanzar un sorteo de 2 entradas para participar del concierto de 45 años de Eduardo Larbanois y Mario Carrero, Larbanois y Carrero, que se realiza en el Antel Arena el 19 de noviembre. Y bueno, para participar, Gaby, usted que quería leer las redes. Sí, vamos a decir cuáles son nuestras redes. En Facebook, @Voces del Interior, Instagram, Voces del Interior Uy, y tenemos la gran alegría de decirle a todos que nuevamente contamos con nuestro WhatsApp, así que vamos a refrescar el número para que todos se puedan comunicar. Es el 099 41 1001. Bien, allí mandan un mensaje con su nombre, la cédula de identidad y el teléfono a cualquiera de estas 3 vías y ya están participando. ¿Dónde va a ser el festival, le dijiste? En el Antel Arena. Ah, la Loma del Quinoto. Bueno, sí. Rápidamente, porque ya estamos pasaditos de tiempo, invitar para el acto que se va a realizar mañana viernes. ¿A qué hora es el acto, Gaby? A las 18:30. 18:30, allí en la avenida Mario Ferreira y calle 12 de Parque del Plata. En conmemoración de los 102 años del partido, vamos a tener como oradores a Daniel Diverio, a Marcos Carámbula y por el Frente Amplio a Gabriela Garrido. Tendremos espectáculo artístico, cantina. ¿Va a ser y maestra venta de de ceremonia libros. esta vez, Gabriela? No, este año no. No le tocó el no. placer. Bueno, de esta manera, rapidísimo, si quieren despedirse, Sara. Bueno, no. Feliz cumpleaños mañana, bueno, gracias, Sarita. gracias, Ahora nos vamos a ir a todos, festejar sí. con Sarita. Muchas gracias. Gracias, Fede. 32.
32. Bien, bueno, y al Andaco no le vamos a dar mucha participación porque llegó tarde. Así que muchas gracias, Fede, como siempre, así en los controles. Y será hasta el próximo jueves. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves. Feliz cumpleaños mañana, Sarita. Gracias. Bien, bien. Darle fuerza para continuar.